¿por qué se ha llegado a esta situación? Ya la vez pasada, el jueves pasado, comentábamos que parecía que hemos vuelto a los 80, donde lo que está en discusión es un modelo estatista, impulsos totalitarios, dictatoriales, violentos, incluso con amenaza de tomar acciones de fuerza si es que no es elegido, ante, entre comillas, denuncias de fraude anticipado y que podrían generar una situación de violencia similar a la que tuvimos ya dolorosamente en los 80. Pero preguntémonos, ¿qué ha pasado entonces con la situación económica? Y la respuesta es que la situación económica en el mundo se ha deteriorado como consecuencia de la epidemia. La epidemia no solo ha traído costos en la salud, en vidas humanas y el dolor, consecuencia de la partida de nuestros seres queridos, de la enfermedad de nuestros familiares, el temor al contagio, sino que además la actividad económica por las medidas, diríamos, restrictivas, de distanciamiento social, etcétera, como bien sabemos, no solo en el Perú, sino en el mundo, muchas se han suspendido. Y en consecuencia, especialmente, el sector informal ha sido duramente afectado. Y la economía peruana en más de un 70% es informal. Y por eso es que las medidas de cuarentena no han podido, entre comillas, respetarse, porque finalmente la gente necesita comer y para comer necesita trabajar, porque este esquema de bonos y de subsidios no llega a toda la población y no permite compensar las consecuencias económicas duras que están viviendo las familias. Y entonces, en medio de esas circunstancias de dolor, de las consecuencias económicas, de afectación del empleo, de los ingresos, de las personas que no tienen empleo formal, ha habido grupos como los del partido que han alcanzado la primera mayoría en la primera vuelta, que han hecho de eso caldo de cultivo. Y entonces le han dicho a la gente, eso es consecuencia de este modelo, necesitamos un modelo no capitalista, no, sino un modelo socialista, un modelo comunista, más Estado. Y claro, eso es una propuesta ideológica, pero no porque los, diríamos, las empresas sean nacionalizadas va a significar que las consecuencias de la pandemia van a permitir que operen libremente. Los contagios, etcétera, no dependen de si es que la empresa es privada o está nacionalizada. No depende si es formal o es informal. Y claro, es el aprovechamiento de una situación dolorosa para reintroducir, reinstalar una visión anacrónica. Pero por esa razón es que la pandemia y sus consecuencias son el tema principal del debate y están íntimamente vinculadas, pero no son independientes ni separadas del tema de la familia y del tema de la vida, porque definitivamente es la vida del no nacido. Y si es que tenemos producto de ese manejo irresponsable del Estado, que también se ha expresado en los gobiernos regionales, donde estos grupos tienen la autoridad de gobierno. Ejemplo, Junín, donde el líder del partido ha sido presidente del gobierno regional, está sentenciado, no solo denunciado por corrupción, y donde vemos que no hay servicios de salud, el presupuesto no es ejecutado, no hay oxígeno, y no solo eso, sino que no han ejecutado los presupuestos. Entonces, ¿cómo se puede esperar y creer que ante el diagnóstico, que creo que es claro para todos, y ahí no hay tantas diferencias en el sentido de el dolor, la enfermedad, la muerte,
que ha producido la pandemia en el Perú y las consecuencias económicas que ésta ha tenido, pero la respuesta, diríamos, ineficiente del Estado se ha expresado en el nivel nacional y en el nivel descentralizado regional, y en el nivel regional con mayor gravedad y mayor consecuencia. Pero en un análisis de estas cosas no se presenta esa situación para la mayoría de las personas y simplemente, como ocurre en estos casos, la gente reacciona emocional. Y además hay mucha mentira, mucho engaño. Entonces alguien señala y da un dato, el otro cambia la información, niega todo, no dije lo que dije, y lo que hemos visto y lo que seguiremos viendo en las próximas semanas. Y entonces tendríamos que preguntarnos, entonces, ¿cómo en medio de esa Babel, en medio de ese Goaico, qué hacer? Y entonces tenemos que volver a nuestra afirmación inicial con la que hemos empezado esta charla. Y decíamos que esta situación, esta purificación, esta prueba, es consecuencia de que nos hemos alejado de Dios. Es consecuencia del pecado. No es consecuencia de que las empresas son estatales o son privadas. No es consecuencia ni siquiera de si es que el virus hay una primera ola o una segunda ola y si tenemos vacuna o no tenemos vacuna. Ni siquiera es consecuencia solamente o primariamente de la capacidad de respuesta del servicio de salud. La raíz es de que nos hemos alejado de Dios. Y esto es una purificación. Y la pregunta es, al cabo de más de un año de pandemia y en medio de esta coyuntura electoral, tenemos que preguntarnos si esa purificación se ha producido, si ha habido una conversión, si ha habido un reconocimiento de que nos hemos alejado de Dios y contritos volvemos al Señor. Y lo que parece, yo diría, le quitaría el parece, lo que podemos constatar observando la realidad a partir justamente del debate y los temas que se presentan, es que eso no se ha producido. En un país donde el 70% de la población es católica y donde el 90% de la población se declara cristiana, incluidos los grupos, diríamos, evangélicos, protestantes, etc. Entonces, los que no son cristianos son cerca del 10% y tal vez de esos, los que se declaran ateos son un poco más del 2 o 3%. Y esas personas han logrado instalar una agenda. Y nosotros no. No sé ustedes qué pensarán, pero para mí me parece que eso es un dato, como se dice, un dato duro. Es una realidad. Claro, uno diría, no, pero es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Claro, esa es la forma de ver el análisis distinto al que nosotros tenemos, que es el análisis, diríamos, ateo, sin Dios, meramente mundano, meramente secular. Claro, saco a Dios y esa realidad no interesa, pero Dios no es un dato, el Señor no es algo marginal, es el Señor. Y esa es nuestra fe. Y estamos en Pascua. Hemos salido de una cuaresma y parecería que no estamos convencidos nosotros. Y si nosotros no estamos convencidos, no lo tenemos claro, ¿qué será de los demás? Y entonces, si es que esto es una purificación, es una prueba, diríamos, un examen, que estamos saliendo desaprobados.